Ya, en la clase de hoy día vamos a ver el concepto de continuidad, ¿ya? Muy amarrado a lo que estábamos haciendo en límites, ¿ya? Se supone que a estas alturas estoy dando por hecho que ya sabemos calcular cualquiera de los límites que nos propongan, ¿ya? En cualquier ejercicio. Entonces, claro, eso pasa por hacer mucho ejercicio y que todo eso ya esté más o menos listo. Entonces, una vez que uno tiene el límite bien aprendido, viene este concepto que ya mira una función de manera más global, no de manera puntual, como lo hacía el límite. ¿Ya? Entonces, déjenme devolverme acá. Acá está. Ahora deberíamos estar viendo el PDF. Ahí. Ahora sí. Ya, la definición de hoy más importante es la primera. Tengo una función con su dominio y su recorrido. Se dice que f es continua en un valor de x, llamemos ese valor x0, un valor del dominio. Si y solo si el límite cuando x tiende a x0 de la función es f en x0. ¿Ya? O equivalentemente, si eso lo escribo a través de la definición de límite, significa que el límite es f de x0 y aparece acá en la definición al final, en la diferencia entre la función y el supuesto límite. ¿Ya? Ahí está la misma definición de siempre, solo que estoy cambiando la L, donde decía límite antes en la definición, por un f de x0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En palabras muy simples. Si la función es continua, quiere decir que para calcular el límite, cuando x tiende a x0, yo tengo que reemplazar el x0 en la x. Y uno puede decir, va, eso como que lo hacemos siempre, ¿o no? ¿Ya? Entonces, la verdad es que sí, vamos a concluir en un ratito más que la gran mayoría de las funciones con las que hemos estado trabajando son funciones continuas. Cuando calculamos límite, solamente reemplazamos y tratamos de evitar algunos casos especiales, como los 0 partido en 0, o los donde en el numerador sea distinto de 0 y abajo sea 0. Pero cuando esos problemas no suceden, parece que al calcular límites siempre hacemos lo mismo, llegar y reemplazar. ¿Ya? Entonces, esta definición parece muy sencilla, pero implica tres conceptos detrás en donde esta continuidad puede fallar. Y estos son los siguientes. ¿Ya? Hay tres, entonces, en realidad vamos a armar un test de 3 pasos en donde vamos a comprobar si una función es continua en algún valor. Es continua en un punto, así le dice uno en general. Primero, para que esta igualdad que está acá arriba, límite de cuando x tiende a x0 de f de x, me resulte f de x0, tienen que cumplirse tres pasos. Primero, f de x0 tiene que existir, tiene que ser un número, ¿ya? Entonces, para eso el x0 tiene que estar en el dominio, ¿ya? En otras palabras, no se puede indefinir ahí la función en el x0. Si se indefine ahí, es porque la función entonces no va a ser continua ahí, no tiene chances de ser continua. Eso es como el lado derecho de la igualdad. Ahora, también tiene que existir el lado izquierdo entonces. El límite, cuando x tiende a x0 de la función, debe existir. Y ya hemos visto casos en donde los límites no existen, por distintas razones. Voy a repasarlas en un rato. Y como tercer paso, entonces ahora este lado derecho y este lado izquierdo tienen que coincidir además. Lo que sea el f de x0, el número que me dé, tiene que ser el mismo que me dé el límite de la función. ¿Ya? Así que implícitamente esta definición de continuidad en un punto me pide 3 pasos. ¿Ya? Me pide 3 checks que tengo que hacer. Ahora, si lo quiero ver de manera más global, uno puede decir que la función es continua en un conjunto A, si es que f es continua en cada elemento de ese conjunto, en cada número x0 que pertenezca a ese conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a estar hablando de una función continua no solo en el, no sé, x igual 0, sino que vamos a estar hablando de una función continua a lo mejor en todos los reales o en un intervalo. ¿Ya? Y eso quiere decir que en cada uno de los numeritos de ese intervalo
la función es continua. ¿Ya? Profe, Cuénteme. ¿puede explicar de nuevo el concepto de que una función sea continua? Que no me quedó claro. Lo que pasa es que la continuidad es solamente la definición que está acá arriba, que cuando tú calculas el límite de la función, te tiene que dar la función evaluada en el punto. ¿Ya? Es como si para calcular el límite tú tuvieras que solamente llegar y reemplazar. Eso es la continuidad. Cuando la función es continua se puede hacer eso. ¿Ya? Esa es la interpretación como algebraica de lo que estamos diciendo. Ahora, esa igualdad pasa por tres, tres ítems. ¿Ya? Primero, la función tiene que estar definida para que en esa igualdad el lado derecho sea un número, efectivamente, me dé un número real. Entonces, eso hay que comprobarlo. También el lado izquierdo tiene que ser un número real, así que tiene que existir el límite. Y por último, esos dos números reales que me están dando por separado tienen que ser iguales. Así que ahí se cumple la igualdad y ahí termino comprobando la continuidad. ¿Ya? Lo que pasa es que esto pasa como medio colado, como que uno quiere que esos dos números sean iguales, pero tienen que existir esos números, ¿ya? Y hay chance de que no existan. ¿Ok? Entonces, en términos muy simples, es cuando puedo llegar y reemplazar, ¿ya? Pero tienen que darme números, ¿no? No me puede dar infinito, por ejemplo. No me puede dar 0 partido en 0. No, tiene que dar un número. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las funciones con las que hemos estado trabajando, en todas ellas, cuando calculamos límite, lo que hacemos en una primera instancia es llegar y reemplazar. Entonces, esas funciones son continuas, ¿ya? Por ejemplo, la función potencia, ¿ya? La función potencia, que en realidad es un pedacito de un polinomio. Ya hemos dicho que en los polinomios podemos llegar y reemplazar cuando calculamos límites. Así que esta es una función continua en todos los reales, ¿ya? Cualquier número real, si yo calculo el límite de la función cuando tiendo a ese número real, para poder hacer ese cálculo, llego y reemplazo. Así que esa función es continua. La función raíz también. La función raíz también, para poder calcular los límites, tengo que llegar y reemplazar. ¿Con qué hay que tener cuidado? Con que esté definida la raíz. Adentro de la raíz no pueden haber negativos, ¿ya? Así que es continua, pero donde esté definida, o sea, del cero hasta infinito. De hecho, podría incluir el cero acá y también sirve, ¿ya? Es una función continua. Raíz cúbica. La raíz cúbica, lo mismo, puedo llegar a reemplazar y ya no tiene el problema de que se indefina en los negativos, ¿ya? Entonces, eh, esta es continua en todo R, ¿ya? Siempre que calculo el límite de la función raíz cúbica, da lo mismo a dónde tienda el X, ¿cómo lo hago? Solamente reemplazando el valor. Ujú. La seno, vimos en la última clase que hicimos límites trigonométricos, que en la seno y en la coseno y en la tangente también calculábamos límites solamente reemplazando. ¿Ya? En el caso de seno y coseno, yo le puedo meter cualquier valor de x y no pasa nada, todo está súper bien, no se indefine, todo está bien. Y en el caso de la tangente, hay que evitar los valores donde la tangente se indefine, ¿ya? Que son los múltiplos impares de pi medio. ¿Ya? Ahí la tangente se indefine. Por ejemplo, podría decir que es continua en ese intervalo, sin considerar el menos pi medios y el pi medio. ¿Ya? De hecho, uno podría ir al gráfico. Voy a hablar al tiro de los gráficos. ¿Ok? Entonces, esta es como la lista de funciones con la que trabajamos usualmente, ¿ya? Y que en cada una de ellas podemos llegar y reemplazar, por lo tanto, son funciones continuas, ¿ya? Y esto lo voy a ver en el pizarrón, pero ahora lo que vamos a hacer es, entendiendo esta relación entre la continuidad y esto de que llego y reemplazo cuando calculo el límite, esto tiene una consecuencia en el gráfico de la función, ¿ya? La palabra continua no está elegida al azar, ¿ya? Les voy a mostrar ahora cómo se cómo se verían funciones que no son continuas, ¿ya? Vamos a ir al pizarrón. Vamos acá. Ahí. Y ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya. Tengo entonces
Por ejemplo, a estas 4 funciones que tengo dibujadas, les voy a aplicar el test. Este test que tiene 3 partes, ¿ya? Primero, en la 1, en la 1 que está acá. Pongámosle a esta 1. ¿Ya? Voy a ver si la función en x0 existe. ¿Ya? Entonces voy al x0 que está dibujado acá. Y claro, acá está, acá está el valor de la función en x0. ¿Ya? Existe. Perfecto. Ahí tengo check. Ahora voy a ver el límite. Límite cuando x tiende a x0 de mi f de x. ¿Ya? Este límite no existe, porque si yo voy al x0 por izquierda, llego aquí, y si tiendo al x0 por derecha, llego acá arriba. Entonces, ahí tengo límites laterales distintos. ¿Ya? Así que cuando tengo límites laterales distintos, el límite entonces no existe. ¿Ok? Así que ahí murió el test. ¿Ya? Después no tengo cómo hacer que la tercera parte del test funcione. Se supone que el límite tiene que coincidir con el f de x0 y no puedo. Este existe, perdonen muchachos, voy a estar así con internet medio caído, de repente parpadea. Ya, sigamos. Acá. Ya, ahora sí. Ya, en esta tercera parte del test no puedo hacerla porque el límite no existe. Así que no tengo ni una chance de que esas dos cantidades sean iguales. ¿Ya? Así que de este test, ya cuando falla una parte del test, falló todo y tengo que la función no es continua en x0. ¿Ya? Vamos a poner así, en x0, ¿no? Ahí. ¿Ya? Entonces, claro, ¿por qué se llama continua? Porque aquí yo voy recorriendo la curva y se pega un salto. Dejó de ser continua, por eso es la palabra. ¿Ya? Como que en este dibujo que estoy haciendo, en este gráfico, tuve que hacer un salto, tuve que despegar el lápiz del pizarrón para poder seguir dibujando. ¿Ya? Por ejemplo, en la otra función, la que está a la derecha, pongámosle a esta 2. ¿Ya? Voy a hacer el mismo test. Primero, voy a ver si el f de x0 existe. Voy al x0, miro su imagen y no está. Hay un hoyito ahí en la función. ¿Ya? Entonces, inmediatamente, como el f de x0 no existe, se acabó. La función no es continua. En x0. Y uno puede decir, ¿cómo voy a tener una función que tiene un hoyito ahí? La verdad es que es súper sencillo encontrar funciones con hoyitos. Por ejemplo, esta función. Esta función no está definida en x igual 1. ¿Ya? Tiene ahí, si tomo el x igual 1, se indefine. ¿Ya? Y alguien podría decir, pero puedo simplificar. Sí, puedes simplificar. Pero para simplificar, arriba va a factorizar seguramente. X más 1, x menos 1. Y ahí uno simplifica. Pero el acto de simplificar es dividir por ese término que estoy cancelando. ¿Ya? Y si el x fuera 1, eh, yo ahí estaría dividiendo por 0, cosa que no se puede. ¿Ya? Implícitamente, cuando uno simplifica, lo que está diciendo es que el x tiene que ser distinto de 1, en este caso, ¿ya? Para poder dividir entonces por x menos 1 sin dividir por 0. ¿Ok? Entonces, esta función que les estoy mostrando es la misma que la x más 1, excepto en el 1. ¿Ya? Cuando la simplifico me queda x más 1, pero para poder simplificarla estoy excluyendo el 1. Entonces, ¿qué es lo que me queda en el gráfico? En el gráfico me queda la recta x, me queda la recta x, x más 1, la y igual x más 1, que es una recta, ¿sí? Pero en el 1 hay un hoyito ahí, ¿ya? Así que sí, pueden haber funciones que tengan hoyitos,
es muy común, ¿ya? Y esa función no es continua en el 1, ¿ya? Porque en la función en 1 no existe, no está definida. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué le podemos hacer a las funciones que no son continuas? ¿Cómo las identificamos? Por ejemplo, en el 3, tercer gráfico que está acá, voy a subirlo, ahí. Tercer gráfico. Aquí tengo una función, déjenme borrar algunas cosas. Ahí. Tengo una función que también tiene un hoyito, ¿ya? Pero ahora hay un punto arriba del hoyito. ¿Ok? Entonces apliquémosle el test. Voy a hacer f de x0 existe. ¿Existe el f de x0? Sí, ahí está. Es ese puntito. Ahí está el f de x0. Ya, primera parte del test, listo. Después, el límite. Límite cuando x tiende a x0 de la función. ¿Ya? Veo este límite. Si me acerco por izquierda, tiende acá, a esta altura, a este límite, a esta L que aparece acá. La función llega ahí, se aproxima a ese valor. Si lo hago por izquierda, también, lo estoy diciendo al revés, perdón, por izquierda y por derecha. Si lo hago por derecha, también la función se va acercando a esa misma altura. Así que el límite es L. Existe el límite. ¿Ya? Entonces el límite acá también existe. Perfecto. El problema es que cuando los igualo y hago límite, cuando x tiende a x0 de la función, y trato de igualarlo con el f de x0, no son iguales. ¿Ya? Esta altura donde llega al límite no me dio lo mismo que el f de x0. ¿Ya? Así que aquí falló el test y esta función no es continua en x0. No es continua en x0. Ya falló la tercera parte del test ahora. ¿Ok? Y uno puede decir, ¿cómo va a haber una función que tiene un hoyito y el punto está por arriba? Claro que puede haber. Por ejemplo, la misma que les mostré antes, x cuadrado menos 1 partido en x menos 1, ¿sí? Esa tiene un hoyito en el 1. Si x es distinto de 1, es esa función, ¿ya? Ya eso se puede simplificar y se convierte en la recta. Y después, claro, yo podría tapar el hoyito. Podría decir, cuando x vale 1, la función vale, y aquí le puedo poner cualquier valor. 100. ¿Sí? Esa función es la misma recta que tenía el hoyito. Aquí voy a poner el 1. Acá está la recta. ¿Sí? Es una función que tenía el hoyito acá. Voy a borrarlo. Ya la función acá arriba no está definida en 1. Ya tiene un hoyito ahí. Y la imagen del 1 la estoy definiendo como 100. Entonces un punto que está mucho más arriba. ¿Ya? Esa función tiene el mismo problema que lo que grafiqué acá. ¿Ya? El punto, el relleno, el punto en el x igual 1, no calza con donde debería estar en la recta. ¿Ya? Si yo hubiese puesto, en vez de 100, hubiese puesto 2, ¿ya? Ahí justo ese punto calza perfecto ahí adentro, y ahí sí está ahí me hubiera quedado continuo. ¿Ya? Pero aquí erré el punto, no me quedó continuo. ¿Ok? Y por último, ¿cuál es la otra opción para que no sea continua? Es esta, que la función no esté definida, que tenga una asíntota ahí. ¿Ya? Típico caso, bueno, acá al tiro el f de x0, ¿ya? El f de x0 no existe, ¿ya? Así que por lo tanto la función no es continua en ese punto. ¿Ya? Así que ni una chance, aquí nada que hacer. Si hay una asíntota ahí, si la función está indefinida ahí, nada que hacer. Ejemplo de esa, 1 partido en x, esa función no es continua en x igual 0. ¿Ya? No es continua en x igual 0. ¿Ya? Porque en 0 me queda 1 partido en 0 y se indefine. ¿Ya? Eso, ahí están las funciones que no son continuas. ¿Ya? En resumen, una función no continua tiene un salto. Tiene en algún momento, para poder dibujarla, yo tengo que levantar el lápiz.
No puedo hacer una línea continua. Ya, esa es la palabra principal. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entiende el concepto? ¿Hay alguna duda? Ya avancemos. Entonces, ahora, ¿cómo se ve entonces una función continua? Una función continua es una como esta, ¿ya? Estoy exagerando el puntito acá, aquí podría ni siquiera dibujar el puntito y dibujar solamente la recta, ¿ya? La curva. Pero en este caso cumplo los 3 pasos del test, ¿ya? Existe el f en x0, ahí. Existe el f en x0, claro, ahí está. Ya, ahí está, x0 está f de x0 está a esa altura, perfecto, existe. Después, existe el límite cuando x tiende a x0 de mi función, ¿existe ese límite? Claro, acá está, si me acerco por izquierda, la función llega a esa altura, ¿sí? Y si me acerco por derecha, la función también llega a esa altura, que es la misma altura que el f de x0, más encima, ¿ya? Ese límite existe, perfecto, ¿ya? Y son iguales, están a la misma altura, tanto el límite como el f de x0 son la misma altura, así que también se cumple el tercer paso, que ambos valores, que por separado deben existir, además son iguales, ¿ya? Así que ahí la función es continua. F es continua en x0, ¿ya? Y claro, podría borrar ese puntito, borrar el puntito y hacer que la función sea ahí continua nomás, ¿ya? Un puntito es infinitesimal, da lo mismo si lo dibujo o no. Es una función donde para dibujarla no tengo para qué levantar el lápiz, ¿ok? Cuando paso por el x0. ¿Está bien? Ya, y bajo esa idea de que las funciones que tienen ese tipo de gráfico son continuas, voy a agregar a nuestro catálogo de funciones 2 funciones aparte que también son continuas. ¿Ya? Y son continuas porque conocemos el gráfico. Estos gráficos los ven en Mate 10, en la materia anterior, en el semestre anterior, ya que son el gráfico de la función exponencial y el gráfico de el logaritmo. ¿Ya? Ambos gráficos son continuos bajo este concepto. ¿Ya? Es una línea que también nunca se levanta el lápiz para poder dibujarla. ¿Ya? Si yo quisiera demostrar esto formalmente, tendría que ir a la definición epsilon delta, un poquito más engorroso. Ya no lo vamos a hacer, lo vamos a usar, ¿no? ¿Ya? Algunas distinciones para no complicarse con estas funciones es que la función exponencial tiene como dominio todo R, ¿sí? Aquí se ve todo R, ¿ya? Y ahí en todo R es continua. Cuando la base acá es mayor que 1, tengo este gráfico. Si fuese el A entre 0 y 1, el gráfico es al revés, ¿ya? Va decreciendo y se va pegando ahí, ¿ya? Pero también es continuo. Y en el caso del logaritmo, es una función que parte con una asíntota en el x igual 0 y de ahí va creciendo, ¿ya? Entonces, acá el dominio, cuidado con el dominio nomás, no es todo R, sino que va desde el 0 hasta más infinito, ¿ya? Y en todos esos valores, la función es continua, ¿ya? Moraleja, entonces, cuando voy a calcular límite y aparecen estas funciones, también puedo llegar y reemplazar. Eso es lo nuevo y lo que vamos a juntar a nuestro catálogo de funciones. ¿Ok? Eso. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos. Algo que quieran preguntar sobre el concepto. ¿Cómo se veía cuando no existía fx sub 0? Cuando no existe el f de x0, tienes 2 opciones. Puede ser que en tu gráfica, como en el 3, no, perdón, como en el 2. Como en el 2, en tu gráfica justo en el x0 hay un hoyito. Ahí eso dice que no existe el f de x0. No tiene imagen. ¿Ya? Puede que haya un hoyito. Esa es una opción. Y la otra opción es que justo en el x0 haya una asíntota de la función.
Esa es otra forma de que no haya imagen para el X0. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los casos donde hay hoyitos? Son los casos así. Por ejemplo, el que les mostraba antes. Esa función que no está definida en el 1, después es simplificable. Entonces, hay función, pero en el 1 no está definida. ¿Ya? Y esa tiene un hoyito. ¿Ok? En cambio, esta de acá, la 1 partido en X, esa no es simplificable, no puedo hacer nada ahí. ¿Ok? No es, vamos a definir esa idea. De hecho, esto de que sea simplificable o no lleva un nombre después, pero vamos para allá. Esa no se le puede hacer nada, no hay cómo arreglar esa indefinición. Entonces ahí hay una asíntota. ¿Ya? Cuando el X tiende al X0 por la de, bueno, en este caso sería el 0. ¿Ya? Cuando el X tiende al 0 por la derecha, esto tiende a infinito. Y si tiende al 0 por la izquierda, esto tiende a menos infinito. ¿Ya? Y ahí no hay cómo arreglar. Ya, sigamos. Voy a hacer caso omiso de estas desconexiones. Ya, sigamos. Ya, ¿qué más? Veamos un ejemplo más. Veamos un ejemplo más de esta lógica de las funciones continuas. A ver, veamos uno concreto, una función que sea menos conocida. Acá. Dice que demuestra que la función valor absoluto de x partido en x, si x es distinto de 0, y 0 si x igual a 0, no es continua en x igual 0. ¿Ya? Una función por partes. Insisto en que siempre los casos más complicados son con funciones por partes. Ya, tengo esta función por partes. Valor absoluto de x partido en x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Le voy a aplicar el test. Le voy a aplicar el mismo test de siempre, el de la continuidad. Primero me pregunto si es que f en 0 existe. ¿Ya? ¿Existe f en 0? Sí, existe. Aquí está, de hecho. Cuando x vale 0, la función vale 0. ¿Ya? Así que está súper bien. F de 0 da 0. Check. Existe f de x0. ¿Ya? Segunda pregunta, segundo paso del test. Ahora me pregunto si existe el límite. Límite cuando x tiende a 0, en este caso, estoy comprobando la continuidad en 0 de mi función. ¿Ya? Voy a verlo. Como es una función por partes, es mejor escribirla de otra forma. Voy a traducirla. Ese valor absoluto es, me quedo tal cual, me quedo en x, ¿ya? Lo dejo tal cual si es que el x es positivo. ¿Cierto? Si el x es positivo, el valor absoluto se va y me queda x. Y si el x es negativo, entonces tengo que ponerle un menos adicional. ¿Cierto? ¿Ya? Eso eran los dos. Estoy separando este caso cuando son distintos de 0, en el caso positivo y en el caso negativo. ¿Ya? Ahí tengo dos traducciones para el valor absoluto. Y sigue siendo 0 cuando el x es 0. ¿Ya? Entonces, como los x son distintos de 0, puedo simplificar y al final puedo escribir esta función así. Si los x son mayores que 0, la función vale 1. Si los x son menores que 0, la función vale menos 1. Y cuando el x vale 0, la función vale 0. ¿Ya? Ahí tengo la función. Es una función por partes. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque ahora sí puedo calcular el límite. Como es una función por partes y justo donde se separa el tramo está el 0, que es a donde quiero que tienda el x, entonces tengo que hacer límites laterales. Porque tengo distintas funciones por derecha y por izquierda. Estoy obligado a hacer límites laterales. Ya, pues si lo hago por derecha, cuando el x tiende a 0 por derecha de mi función, a la derecha del 0 sería ese tramo y la función vale 1, es una constante. ¿Ya? Y la función, el límite de una constante es la misma constante, así que vale 1. Ese es por derecha.
Y si lo hago por izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de mi función, ahora por la izquierda estoy en el otro tramo, en el x menor que 0. Y ahí la función vale menos 1. ¿Ya? Y si es una constante, queda la misma constante. ¿Ya? Como me dieron límites laterales distintos, entonces, como hay límites laterales distintos, entonces no existe el límite. No existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función. ¿Ya? Y si no existe el límite, el segundo paso murió. ¿Ya? Falló, así que falla la continuidad. ¿Ya? Por lo tanto, f no es continua en x igual a 0. ¿Ya? Falló la segunda parte del test. ¿Ya? Existía la función en 0, pero no existe el límite. ¿Ya? Si de hecho hubiéramos hecho el gráfico de esta función, la función es 1 por derecha, es la constante 1, ahí, 1, pero no está definida en 0 ahí, hay un puntito blanco. Es menos 1 para los x menores que 0, entonces es aquí esta constante, pero no está definida en el 0 ahí, y en 0 vale 0, entonces tiene ahí el puntito. Esa es la función, ¿ya? Es súper discontinua en 0, ¿ya? Cuando voy recorriendo la función súper bien, y cuando llego a 0 tengo que saltar al punto del medio. Y si quiero seguir, tengo que seguir saltando. ¿Ya? Es una función discontinua, si uno mira el gráfico. ¿Ya? Discontinua en 0. En todos los otros valores es continua, porque es función constante. ¿Está bien, chicos? ¿Este ejemplo se entiende? ¿Hay alguna duda con el ejemplo? ¿Por qué no? Ah, no, nada, me respondí solo. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Ya, otro ejemplo. Por ejemplo, si quiero calcular ahora este límite. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. ¿Ya? Claro, la raíz, la función raíz, es una función continua. Entonces, lo que estamos entendiendo es que yo podría llegar y reemplazarlo. ¿Ya? Y lo que está dentro de la raíz también son funciones continuas. Coseno, el x cuadrado, la función constante 1, etc. Entonces yo podría llegar y reemplazar. El problema es que si llego y reemplazo, me quedaría arriba 0, 1 menos coseno de 0 es 1 menos 1, y abajo 0, ¿cierto? Entonces, como que está indefinido. Pero nosotros ya sabemos que la expresión que está dentro de la raíz, adentro de la raíz, es un límite especial. Entonces, no es que estemos llegando y reemplazando simplemente, sino que lo que podemos hacer ahora es como meter el límite adentro de las funciones. ¿Ya? Podemos sacar esa raíz hacia afuera, como que cubra todo, y calcular el límite de lo que está dentro. Eso es lo que implícitamente nos está diciendo la función continua. ¿Ya? Si la función raíz es una función continua, entonces no le importa mi límite. Mi límite puede entrar a esa función. ¿Ya? Y el límite de lo que está dentro sí tiene resultado, es lo que vimos en límites trigonométricos. ¿Ya? Ese límite es un límite trigonométrico especial y ya vimos que daba un medio. O sea, el resultado total es raíz de un medio. 1 partido en raíz de 2. ¿Ok? Esto nos permite saber cuáles funciones son continuas. ¿Ya? Los límites entran a esa función. ¿Ya? Déjenme ver si tengo otro. No. ¿Ya? Lo mismo Eh, pasaría. Dígame. no me quedó claro. Entonces, si es raíz o si es cualquier, en la que sí es llegar y reemplazar de lo que sí hemos probado en las clases anteriores, ¿se puede meter el límite adentro? Y, o sea, hacer el procedimiento que sí. Sí, sí. Miren, le voy a mostrar otro. Em, por ejemplo, acá. Si quiero calcular este límite. Límite del logaritmo natural de seno de x partido en x.
¿ya? Como el logaritmo natural es una función continua, ¿ya? Por lo que les explicaba hace un rato, el gráfico es continuo, no tiene hoyitos, no tiene saltos, es continuo. Entonces, ese límite yo lo puedo calcular como el logaritmo del límite de lo que está dentro, ¿ya? No me sirve llegar y reemplazar porque me queda cero partido en cero, pero, pero ante esos casos yo puedo meter el límite igual adentro y ver si ahí ya no me queda cero partido en cero. Y aquí no. Me queda el límite cuando x tiende a cero de seno de x partido en x, y eso ya sabemos que es 1. Entonces el resultado nos queda logaritmo de 1, ¿ya? Y logaritmo de 1 es 0, ¿ya? Ahí uno hace cuando uno calcula el logaritmo de algo, estoy preguntándome a cuánto tengo que elevar, en este caso, la base e para que me dé 1. ¿Ya? ¿A cuánto la tengo que elevar? A 0. ¿Ya? Ahí bueno, hay que repasar el logaritmo. No hay mucho que... Profe, Cuénteme. si por ejemplo es el límite de una función potencia, le sacaría como el límite a la base y el resultado lo eleva a la potencia, ¿cierto? Eso, sí, tal cual, Ah, ya. tal cual. Por ejemplo, voy a hacer una idiotez, como para solidificar esta idea, ¿ya? Límite cuando x tiende a 1 de, y voy a inventar una cuestión súper tóxica. Eh, seno de pi partido en... Eso, ahí, ya, eso. Si yo quiero calcular ese límite, ¿ok? Eh, Ya, pues este límite en el fondo es una potencia, está elevado a 2 tercios. Cuidado, porque básicamente si está elevado a 2 tercios, el 2 es una potencia, ¿ya? Y el tercios es porque es una raíz cúbica, ¿ya? Entonces, básicamente lo que tengo acá es como una potencia y una raíz al elevar a 2 tercios, ¿ya? Tengo un seno adentro y de ahí tengo pi medios por x, que es una función lineal, ¿ya? Todas las funciones involucradas en esta expresión son funciones continuas, en todo R, ¿ya? Elevar a la potencia, incluso pensando que tiene raíz ahí, porque es raíz cúbica, el seno y una constante por X, todas son funciones continuas. Entonces lo que yo podría intentar automáticamente es llegar y reemplazar, ¿ya? Esto sería seno de pi medios por 1, todo esto a la 2 tercios, ¿ya? Que es lo mismo que meter el límite adentro. Si yo calculo el límite de lo que está acá, también es llegar y reemplazar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso me queda seno de pi medios elevado a 2 tercios, y seno de pi medios es 1, y elevado a 2 tercios sigue siendo 1. ¿Ya? O sea, si la función es continua, maravilloso. Eso es lo que, eso es lo que pasa. Ya puedo llegar y reemplazar, y si tengo cosas de la forma 0 partido en 0, puedo intentar meter el límite adentro, y si me sigue dando 0 partido en 0, entonces tengo que empezar a probar las técnicas que vimos en los ejercicios de límite. ¿Ya? Manipular algebraicamente, usar límites trigonométricos, etc. ¿Ok? Eso es. Otro ejemplo típico. ¿Ya? Este tipo de ejemplo que voy a mostrar ahora es muy importante porque aparece siempre en las pruebas. ¿Ya? Es muy típico. Aquí hay que encontrar valores de A y B. Tengo una función que es por partes. Tengo que encontrar A y B de modo que la función sea continua en todos los reales. ¿Ya? Entonces uno tiene que mirar la función, que es una función por partes. Cuando es una función por partes, entonces hay peligro de que en el 1, que es justo donde se separan las partes, a lo mejor ahí haya un salto. ¿Ya? Como que la función venga por acá, acá está el 1, venga por acá y después se pega un salto y sigue por acá. Ahí en el 1 no sería continuo. ¿Ok? Voy a revisar eso, voy a imponer cuáles son el A y el B para que eso no pase. ¿Ya? Y lo otro es revisar en cada tramo por separado. ¿Ya? Hay que ver también qué pasa con la función en los dos tramos. ¿Ya? Me están pidiendo que sea continua en todos lados. ¿Ya?
Entonces, ¿qué vamos a decir primero? Lo primero que vamos a decir es que en los tramos, en cada tramo, f es continua, ¿ya? Por ser un polinomio. Ser polinomios. ¿Ya? Por cada tramo por separado es una función continua. Entonces yo sé automáticamente que f es continua en todo R, excepto todavía en el 1. En el 1 todavía está el riesgo, que es donde se juntan los dos tramos. ¿Ya? Por separado estamos ok, porque son polinomios, pero ahora necesito ver qué pasa ahí justo en el 1. ¿Ya? Entonces, como es una función por tramos, y quiero... entonces, ahora sí, voy a ver límites laterales. Acá. Esto. Acá. Ahora sí. Ahora sí. Ah, perdón, voy a empezar con el test, eso sí. Voy a empezar con el test para ver que, para imponer que sea continuo. ¿Ya? Eh, Perdón, ¿alguien me habló? ¿O fue mi retorno? No. Profe, ¿puede que terminar de explicar el concepto de arriba que se le cortó a la mitad? Vale, vale, sí. En cada tramo por separado es una función continua, ¿ya? En cada uno de los tramos, porque es un polinomio. Arriba tengo una cuadrática y en el otro tramo tengo una cúbica, ¿ya? Así que ahí inmediatamente uno puede decir que es continua en todo R, en todos los tramos, ¿ya? Excepto donde se separa el tramo. Me falta aderezo. Y donde se separa el tramo es justo en el 1. Entonces ahora voy a preguntarme qué pasa en el 1. ¿Ya? Aquí voy a preguntarme, F, o sea, tengo que encontrar los A y B para que sea continuo en el 1. ¿Ya? Entonces, voy a preguntarlo acá. F es continua en x igual 1, ¿ya? Vamos a aplicarle el test solamente cuando x vale 1. ¿Ok? Y vamos con eso, pues vamos, hacemos el test. Primero tiene que existir la función en 0. ¿Ya? Existe, perdón, en 1. Existe f de 1, ¿ya? Voy a la función y acá en el primer tramo dice qué pasa con la función cuando x vale 1. Ahí está el 1. ¿Ya? X menor o igual a 1. ¿Ya? ¿Cuánto vale entonces la función en 1? Reemplace un 1. F de 1 es 1 al cuadrado menos 2a por 1 más 3b. O sea, nos da 1 menos 2a más 3b. Y eso es un número real. Ya me están avisando que el a y b son reales. Así que eso es un número real. ¿Ya? Así que existe. ¿Ok? Existe la función en 1. No tengo idea cuánto da porque tiene ese a y ese b, pero existe, un número real. Primer paso del test, listo. Segundo paso del test. Ahora me pregunto si existe el límite, cuando x tiende a 1, de mi función. ¿Ya? Y como en el 1 es justo donde se separan los tramos, entonces necesito ver límites laterales, porque por un tramo tengo una función y por otro tramo tengo otra función. Entonces tengo que separarla, tengo que hacerlo por límites laterales. ¿Ya? Voy a pensarlo primero por la derecha. Voy a hacer límite cuando x tiende a 1 por la derecha de mi función. ¿Ya? Límite cuando x tiende a 1 de mi función por la derecha es el segundo tramo, ¿cierto? En el segundo tramo estamos en x que están a la derecha del 1. ¿Ya? Entonces, esa es la función, es la cúbica. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ax cubo menos 3ax cuadrado más 2bx. ¿Ya? Necesito calcular ese límite, ¿ya? Pero es un polinomio. Así que, ¿cómo calculamos el límite de un polinomio? Reemplazamos nomás en la x. Entonces esto nos da a por 1 al cubo menos 3a por 1 al cuadrado más 2b por 1. O sea, en total nos dio a menos 3a, eso es menos 2a,
más 2b. Eso nos dio, por la derecha. ¿Ya? Ahora voy por la izquierda. Voy a hacerlo acá mismo. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de mi función. Ya, por la izquierda es el otro tramo. ¿Ya? El que es cuadrático. X cuadrado menos 2ax más 3b. ¿Ya? Por la izquierda tengo esa función. Entonces, bueno, tengo que calcular ese límite. ¿Cómo se calcula el límite de un polinomio? Reemplazo. Entonces, 1 cuadrado menos 2a por 1 más 3b. Y eso me tiene que dar, o sea, me da en realidad 1 menos 2a más 3b. ¿Ok? Ya, pues ya ahora tengo que encontrar los a y b. Tengo que encontrar a y b de modo que, que este límite exista. Porque necesito que sea continuo en todo R. Necesito que sea continuo en el 1. Entonces voy a encontrar condiciones para el a y el b. ¿Ya? Luego, para que sea continua, o para que exista el límite, recién estoy comprobando eso. Para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Laterales iguales. ¿Ya? Entonces, igualo estas dos cantidades. Igualo esas dos cantidades. Me queda menos 2a más 2b tiene que ser igual a 1 menos 2a más 3b. ¿Sí? Se van las 2a y me queda que b a la derecha y menos 1 a la izquierda. ¿Ya? Y ahí encontré el b. ¿Ya? El b tiene que ser menos 1. Para que los límites sean iguales, el b tiene que ser menos 1. ¿Ok? Y si lo reemplazo acá arriba, reemplazo ese menos 1, entonces el límite me está dando este valor. El límite cuando x tiende a 1 de mi función, entonces es cualquiera, lo puedo reemplazar en cualquiera de los dos, porque los dos da igual. A eso impuse. Puedo reemplazarlo en el de acá arriba. Si reemplazo el b igual menos 1, me queda menos 2a menos 2. ¿Ya? Si hubiera reemplazado abajo, también me da menos 2a menos 2. ¿Ya? Ahí está el resultado del límite, que es un número real. ¿Ya? Yo sé que el a es real. Así que ahí está. Ya encontré, ya fijé que el b tiene que ser menos 1. ¿Ok? Y ahora paso 3. Lo voy a escribir en otra pizarrón. Paso 3. Ahora, tanto el límite como el valor de la función, el paso 1 y el paso 2, tienen que ser iguales. El límite que encontré, entonces, es igual al f en 1. ¿Ya? ¿Cuánto era f en 1? Ya lo teníamos calculado. F en 1 es esto. Eso, 1 menos 2a más 3b. Pero el b ya lo tenemos, es menos 1. ¿Ya? Entonces, el f en 1 es 1 menos 2a más 3b. Eso. ¿Ya? Y el b es menos 2. Así que pongamos acá un menos 1, perdón. Un menos 1. Ahí está. Ese ya lo habíamos calculado. Y el límite también lo habíamos calculado. Nos dio menos 2, menos 2a. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, ¿son iguales estos tipos? Y la respuesta es sí. 2 menos 2a, me quedó el límite, y al otro lado también me quedó menos 2 menos 2a. Así que son iguales. ¿Ya? ¿Importó cuánto valía a? No, no importó en nada. ¿Ya? Como que todo calzó súper bien sin necesidad de encontrar el a. ¿Ya? Entonces, la función es continua en el x igual 1, ¿ya? Siempre y cuando el a sea cualquier número real y el b sea menos 1. ¿Ok? Esa era la pregunta. Encuentre el a y el b para que la función sea continua. Al final el b importaba, pero el a no. El a podía hacer cualquier cosa. Y todo calzaba bien. ¿Ya? Y ese era el valor que nos faltaba. Al principio ya habíamos dicho que en el resto de los números reales era continuo.
Entonces ya encontré qué pasaba para este valor, ahora puedo contestar para todo R. Así que f es continua. En Profe, todo R, cuéntame, ¿de dónde salió el límite de que f de x es -2 menos 2a? el que hicimos lateralmente. Cuando calculamos los límites laterales, este era el que me había dado por la izquierda, este era el que me había dado por la derecha. ¿Ya? Entonces, tienen que ser iguales. Cuando igualé esos dos valores, encontré que el b era -1. Entonces, reemplázalo. Reemplázalo en cualquiera de los dos, porque ya impuse que tienen que ser iguales. Entonces, si tú reemplazas el -1 en cualquiera de los dos valores, te da como resultado -2a menos 2. Y ese es el límite. ¿Ya? Cuando los límites laterales son iguales, existe el límite y ese es el límite. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces, eh, ahí está. Pues ya demostramos en el caso igual a 1, que le hicimos todo este test, y ya anteriormente habíamos dicho que la función era continua en todo el resto de los valores, porque eran polinomios en el resto de los valores. ¿Ya? Así que puedo concluir que es continua en todos lados. ¿Ya? Si es que el A es real y el B vale -1. ¿Ok? Esa es la lógica de este tipo de ejercicio. ¿Ya? Yo impongo valores de A y B para que todo calce bien, ¿ya? Para que la función sea efectivamente continua. ¿Ok? Es muy típico. ¿Ya? Cuando hagamos sesión de ejercicio, voy a volver a tomar este tipo de ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Conceptos finales, ya como para ir cerrando. Eh, Déjenme, bueno, acá está lo que ya hemos conversado, ¿sí? Esto es lo mismo que hemos dicho todo el rato. Hay más ejemplos, ¿ya? Vamos ahora a ponerle nombre a las discontinuidades, ¿ya? Nos vamos a topar con funciones que sean discontinuas en algún valor, pero esas discontinuidades se pueden clasificar en reparables e irreparables. Hay algunas que se pueden arreglar, otras que no se les puede hacer nada, ¿ya? ¿Cuáles son los dos casos? Si usted tiene una función que es discontinua en un punto, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener un caso en que en el x0 el límite no exista, ¿ya? Eso es el segundo paso del test, ¿ya? Que el límite no exista. Por ejemplo, esta función. Esta función, cuando x tiende a 0, me queda 1 partido en 0, y ahí el límite no existe, ¿ya? Me da infinito, esa es como la concepción detrás, ¿no? Tiende a infinito. Y ahí no hay nada que hacer. Cuando el límite no existe, decimos que ahí hay una discontinuidad irreparable, ¿ya? En el gráfico, si uno va al principio de la clase, el gráfico de 1 partido en x tiene una asíntota ahí, ¿ya? Como que se dispara infinito por un lado y por el otro lado se dispara a menos infinito, ¿ya? A eso se le dice una discontinuidad irreparable. Es un salto gigante donde está la discontinuidad, ¿ya? De menos infinito a más infinito, gigante, ¿ya? En cambio, si es que fallara, por ejemplo, el primer paso del test, ¿ya? Tengo que, por ejemplo, en la seno de x partido en x, esa función no está definida en cero, ¿ya? En cero hay un cero abajo, ¿ok? Esto está indeterminado, pero hay un cero abajo. El x no es parte del dominio, ¿ok? Entonces f de x0 no existe, ¿ok? No se puede simplificar, no existe el f de x0. Pero si yo calculo el límite cuando x tiende a 0, ese límite es límite trigonométrico especial, existe, da 1. ¿Ok? Así que el límite existe. ¿Ya? Si el límite existe, entonces nosotros decimos que la discontinuidad es reparable. Si es que el límite existe. Si no existe, es irreparable. ¿Ok? Y cuando es reparable, es eso, se puede reparar. ¿Ya? ¿Y cómo se repara? Redefiniendo la función en el valor malo. La seno de x partido en x no estaba definida en x igual 0,
Entonces yo puedo definirla aparte, ¿ya? Como que hago una extensión de la función. ¿Ok? Yo digo aquí, bueno, si el x no podía estar, perdón, si el 0 no lo podía usar para el seno de x partido en x, entonces el seno de x partido en x va a ser cuando x sea distinto de 0. Pero cuando x sea 0, voy a decir que la función vale 1. ¿Y por qué 1? Porque es justo el mismo valor del límite. Y ahí me queda la función continua. El límite es lo mismo que f de x0. O sea, f de x igual 0. ¿Ok? O sea, uno puede redefinir la función poniendo justo en el valor malo el resultado del límite. ¿Ya? Si pongo otro número, si pongo, por ejemplo, no sé, en x igual 0 vale 5, ahí no me funciona. Como que me queda el caso en donde el puntito queda fuera del hoyito. ¿Ya? Tengo que poner justo el valor donde el mismo valor que me da el límite. Y ahí está reparable. Y ahí la reparé. Y me queda una función continua. ¿Ok? Ya no me queda discontinua. Veamos un ejemplo concreto. Eh, no, acá está, es lo mismo, es lo mismo que estaba discutiendo acá. Mejor veamos el ejemplo. O sea, vamos al tiro del pizarrón. Eh, bueno, esto es lo que pasa en general eh, con las dos funciones que les acabo de mostrar. ¿Ya? Esa tenía una discontinuidad irreparable, perdón, porque el salto era gigante. ¿Ya? Ahí no existe el límite y, ¿cómo se llama? No se puede redefinir la función para que se arregle. En cambio acá, en el seno de x partido en x, no está definida en el cero, pero yo puedo redefinirla. ¿Ya? Voy a hacer otra función g que sea igual que la x, que la f de x, perdón, si x es distinto de cero, ¿ya? O sea, sigue siendo la misma función, pero en el hoyito que está ahí le pongo un 1. Si x igual 0. ¿Por qué un 1? Porque es el resultado del límite. Y ahí tapo el hoyito. Hago como un trabajo de gafitería. Tapo el hoyito. ¿Ya? Si yo me hubiera equivocado y le pongo acá en vez de 1, le pongo un 10, entonces el tapón del hoyito me queda lejos y sigue siendo discontinuo. ¿Ya? Lo que uno necesita para repararla es que justo ahí en ese valor que yo invento sea justo el resultado del límite, para que ahí tape el hoyito. ¿Ok? Ya, ahora sí, vamos con el ejemplo. Ya, no sé si alcanzamos a ver uno por lo menos. Creo que alcanzamos a ver uno. Ya, tengo una función, ¿ya? Una función cociente entre polinomios. Ya, esa función tiene discontinuidades. ¿Ya? ¿Cómo las encuentro rápido? Son los valores donde la función se indefine. Automáticamente, si la función se indefine en algún valor, entonces f en ese valor no existe. Así que un candidato a discontinuidad. De hecho, hay una discontinuidad al tiro. ¿Ya? Esta función se indefine en x igual 0. Si el x es 0, abajo me da 0, arriba me da distinto de 0. Así que en x igual 0. Y si factorizo el factor que está abajo, claro, el factor que está abajo, me queda x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Diferencia de cubos. Entonces yo sé que también se indefine en 1. ¿Ya? Y en x igual 1. ¿Ya? El factor cuadrático no me genera nuevos valores reales donde se indefina porque ese tiene raíces complejas. ¿Ya? El discriminante es menor que 0, nunca se hace 0 esa cuadrática. ¿Ya? Así que tengo dos valores donde la función se indefine. O sea, son valores donde la función en 0 y la función en 1 no existen. ¿Ya? Así que yo sé que es discontinua en esos valores. Entonces, f es discontinua, discontinua en, en x igual 0 y x igual 1. ¿Ya? Es discontinua ahí. Porque está fallando el primer paso del test. ¿Ya? No existe la función en esos puntos. No están en el dominio. ¿Ok?
Ya, y ahora, ¿qué hace la diferencia para decir si es reparable o no reparable? Tengo que calcular el límite en cada uno de esos valores. ¿Ya? Entonces, ahora me pregunto si es reparable o no. ¿Ya? Entonces, primero lo vamos a hacer en x igual a 0. Primero en x igual a 0. Voy a calcular el límite. Límite cuando x tiende a 0 de mi función. X cuadrado menos 1 partido en x, y aquí lo voy a escribir factorizado al tiro, x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Ya voy a ver si es reparable ahí. Ya factorizo arriba también. Límite cuando x tiende a 0 de x menos 1, x más 1, partido en x por x menos 1 por la cuadrática. ¿Ya? Y magia. Aquí se simplifican cosas, pero se simplifican el x menos 1. ¿Ya? Y me quedó cociente entre polinomios, trato de reemplazar y maldición, se me va todo esto infinito. ¿Ya? Porque arriba, si reemplazo, me da 2 y abajo, si reemplazo, no puedo, me da 0. ¿Sí? Entonces, el denominador tiende a 0. ¿Ya? Y cuando el denominador tiende a 0 y arriba no, entonces toda la fracción completa tiende a infinito. ¿Ya? Así que el límite no existe. No existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función. Y si no existe el límite, entonces es irreparable. ¿Ya? Aquí hay una discontinuidad no reparable en x igual 0. ¿Ya? Ahí no hay nada que hacer. No hay cómo arreglarlo. ¿Ya? Cuando esto pasa, cuando el límite me da infinito o menos infinito, significa que hay una asíntota ahí. No hay forma de arreglar una asíntota. ¿Ya? Y ahora en x igual 1. ¿Ya? En x igual 1. Es el mismo límite, pero ahora cuando x tiende a 1. Límite cuando x tiende a 1, de lo mismo, que era x menos 1, x más 1, partido en x por x menos 1 por la cuadrática. ¿Ya? Acá simplifico igual, siempre que calculo límite, habíamos discutido que siempre se puede simplificar. ¿Ya? No cambia el valor del límite si es que yo simplifico. ¿Ya? Pero si yo simplifico y se van esos factores, ahora me queda polinomio arriba, polinomio abajo, reemplazo y no se me indefine. Arriba da 2, perdón, acá en el otro daba 1 arriba. Estaba reemplazando un 0. Ahí da un 1. Ahora sí, cuando reemplazo el 1, arriba da 2 y abajo da 3. ¿Ya? 1 por 3. Da 2 tercios. Existe entonces. ¿Ya? Existe el límite de mi función cuando x tiende a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué estoy obteniendo acá? En 1, bueno, y aquí uno puede decir, perdón, uno puede decir al tiro que es discontinuidad reparable. Hay discontinuidad reparable en x igual 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? En x igual 0 y en x igual 1 hay discontinuidad, porque la función no está definida ahí. ¿Ya? Pero en x igual 1 yo puedo redefinir la función para que en 1 justo coincida con el límite. Y ahí la función me queda continua. Entonces, redefinimos o extendemos, podemos decir incluso extendemos f, porque me va a quedar una función que es igual a f, pero le estoy agregando un punto. Extendemos f a una g, lleva otro nombre la función, que es igual que la f, x cuadrado menos 1, partido en x por x cubo menos 1, es igual que la f, si es que evito los valores malos, si x es distinto del 0 y del 1. ¿Ya? Va a ser igual que la f, si evito los valores malos. Pero en el 1, que era el valor reparable, en el 1, le voy a poner acá un valor.
¿ya? ¿Y qué valor tengo que ponerle? Justo el límite. El 2/3 que calculé acá, ¿ya? Porque de esa forma estoy redefiniendo la función. Mi función iba por ahí súper bien. En el 1 había un punto malo. Ay, en el 1 había un valor malo, había un hoyito acá. Y lo que estoy haciendo al definirlo en 2/3 es tapar el hoyito. Un poco de... Entonces con el 2/3 tapo el hoyito. Ahí tengo que poner justo 2/3 para que calce justo con el límite. ¿Ya? Existía el límite, así que la función iba tendiendo a esa altura de 2/3. ¿Ok? Entonces si yo defino en el x igual 1 ese mismo valor, estoy tapando el hoyito que tenía la función. ¿Ya? Y esta función g es continua. Es continua en su dominio, ¿ya? Que son todos los reales, excepto el único valor malo donde no pude tapar nada, que fue en el 0. ¿Ya? Porque ahí había una discontinuidad irreparable. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Sí? Sí, Ya. profe. Cuando les publique esto va a estar desarrollado otro, exactamente de la misma forma. ¿Ya? Otro ejemplo más, que está por acá. Ah, no, no está acá. No, pero les voy a publicar otro más, ya resuelto. Y en la próxima clase vamos a seguir avanzando en el concepto de continuidad. Tiene otras consecuencias, eh, otras aplicaciones, la continuidad, y con eso estamos cerrando como la materia de límites, ¿ya? De límites así tal cual de funciones. ¿Mm? Listo, chicos, nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan un excelente resto de la semana. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, profe. Claro, Muchas que estén bien. gracias.